buenas noches. Estamos una semana más en el despacho de Pedro Beltrán, desde donde hoy vamos a abordar la realidad del pueblo israelita y palestino. Queremos sobre todo con el programa de hoy que ustedes conozcan mejor esta realidad e incluso abordarlo desde sus orígenes. Para ello hoy tenemos dos invitados muy especiales. Son dos niños de 10 años, son Moses y Teodora Beltrán. Ellos son grandes conocedores pues tanto de Israel como de Palestina y de su realidad. Han estado muchas veces en Israel y hemos pensado que sería interesante ver cuál es su visión, la visión de dos niños que han estado con su corta edad pues tantas veces en esta zona. Hola a los dos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Moses, veo que llevas una camiseta con tu nombre, ¿eh? Cuéntanos, ¿quién fue Moisés? Moisés fue el gran profeta y legislador de los judíos, la gran figura de los judíos, cristianos y musulmanes. Moisés es el hombre encomendado por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcio y llevarlos a Israel. Moisés escribió los 5 libros más importantes del judaísmo, como tenemos aquí, que los podéis ver, los 5 libros de Moisés, que también forman parte de la Biblia cristiana y del Antiguo Testamento. Muy bien, pero ¿tú te llamas Moses o Moisés? Me llamo Moses porque mi padre es español y mi madre es rumana, y cuando se casaron se hablaban en inglés, y por eso cuando nací me pusieron el nombre en inglés. ¿Y cuántos idiomas hablas tú, Moses? Hablo español, inglés y valenciano, y di en Salzburgo varios cursos de alemán. ¿Y eres judío? No, soy ortodoxo cristiano, una religión muy próxima al judaísmo, pero los antepasados de mi padre eran cristianos, eran judíos, perdona. Judíos sefarditas, ¿no? Sí. Ajá. Que también pero se convirtieron al cristianismo luego para estar en España. Tuvieron que hacerse al cristianismo para poder seguir en España. El apellido de tu padre, por ejemplo, sí, Gamir. Gamir es muy frecuente en España, en Israel, y Beltrán también es muy frecuente, es un apellido judío también. De Israel. ¿Tú has estado en Israel? Sí, he ido varias veces, sobre todo me ha gustado mucho Jerusalén. Otro sitio que me gustó mucho es Eilat, en el Mar Rojo, cuando lo cruzó Moisés. También Eilat está solo a 3 kilómetros de Jordania y a 5 de Egipto. Un día nos lo pasamos muy bien con mi padre porque desayunamos en Israel, comimos en Jordania y cenamos en Egipto. Bueno, vaya tour. Y fuisteis también de excursión, ¿no?, al monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Fuimos de excursión al monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Subimos la montaña andando hasta donde le entregó Dios los 10 mandamientos a Moisés. Bueno, qué excursión más bonita. Muy bien, muchísimas gracias, Moses. Teodora, vamos a ver, tu nombre, Teodora, ese nombre tan precioso, ¿de dónde procede? Teodora fue la esposa de Justiniano, el emperador romano. Fue uno de los emperadores más famosos de Bizancio. Mi padre me puso este nombre porque le encanta el imperio bizantino. Estuvimos con los israelitas, fuimos a Hebrón, y visitamos la tumba de Abraham, el padre de todos los judíos. ¿Tú cuántos idiomas hablas, Teodora? Hablo inglés con mi padre, rumano con mi madre, castellano y valenciano en el colegio y he hecho varios cursos de alemán. Bueno, vamos lanzados con los idiomas, ¿eh? Cuéntame más de cuándo has estado en Palestina. ¿Has estado? Sí, he ido con mi padre varias veces. Visitamos la capital de Ramallah. Estuvimos en Hebrón, la ciudad más antigua del mundo, donde Dios creó a Adán y Eva. También estuvimos con los israelitas que viven dentro de Hebrón. Estuvimos
visitamos a un abogado palestino que nos invitó a comer en esa ciudad. Allí hace unos días mataron a 3 jóvenes judíos, es lo que ha provocado la crisis actual. Madre mía, bueno, y me han dicho que quieres ser actriz. Sí, voy a una academia de teatro. He hecho varias funciones y tengo películas de las representaciones. Me gustaría ser actriz, modelo, psicóloga y policía. Muy bien, pues seguro que cualquiera de los caminos que elijas lo vas a hacer fenomenal, porque eres guapísima y además muy lista. Y tú también, Moses, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito mejor Israel y Palestina. Bien, pues después de esta fantástica introducción que nos han hecho Moses y Teodora, está con nosotros Ángela Aquiles y con ella vamos a hablar sobre la creación de Israel. Hola Ángela, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo se crea Israel? Israel es la tierra prometida por Dios a Moisés hace 4.500 años. Los judíos cruzaron el Mar Rojo en la actual ciudad de Eilat, huyendo de la esclavitud de Egipto. Esta ciudad permanece actualmente con el mismo nombre. Es una ciudad fronteriza entre Egipto y Jordania. Y Moisés es el legislador y profeta del pueblo judío y escribe los 5 libros de Moisés. Estos 5 libros incorporan los 10 mandamientos que Dios dio en el Sinaí a Moisés y se incorporan en el Antiguo Testamento cristiano. Esto no lo sabe todo el mundo. Los continuadores de Moisés son los grandes patriarcas del pueblo judío, Abraham, Isaac y Jacob. Posteriormente conocemos los reyes de Israel, son David, conocido por matar a Goliat, y su hijo Salomón, que fue quien construyó el templo de Jerusalén. En el año 70 los romanos conquistaron Israel y destruyeron el templo de Jerusalén, el general Tito, sucesor de Vespasiano, y ahora solamente queda el Muro de las Lamentaciones que vemos en las fotografías y en televisión. En este periodo también se produce la diáspora judía y miles de judíos emigran a países como España, a la que llaman Sefarad, que significa tierra lejana, y otros se van al centro de Europa, principalmente a Alemania, donde están los conocidos askenazis. Askenazis significa Alemania. Es durante este periodo donde los árabes ocupan la ciudad de Palestina, que se le da este nombre ya a la ciudad de Israel en el año 135, durante el dominio romano. Posteriormente, Palestina fue ocupada por los árabes, pasó por el dominio del califato abasí, de los selyúcidas y por el Imperio Otomano. El Imperio Otomano estuvo 400 años y posteriormente, con la Primera Guerra Mundial, pasó a ser de Gran Bretaña. Gran Bretaña gana la guerra e Inglaterra y Francia se reparten el territorio de Palestina. Además, la Sociedad de Naciones creó el Mandato Británico de Palestina y esto favoreció la creación del Hogar Nacional Judío. Además, tras la Segunda Guerra Mundial, Palestina se convirtió en el refugio para todos los judíos que habían sobrevivido al holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y esto provocó los conflictos que ahora se dan entre Palestina y Israel por la abundante inmigración judía. Claro, claro. Muy bien, pues la verdad es que nos has hecho un resumen perfecto de cómo nace y cómo se ha desarrollado y cómo hemos llegado hasta los días actuales, bueno, pues por parte de Israel y de Palestina. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Estamos ahora con Kevin Pauls, él es alemán y hemos pensado que es la persona idónea para abordar esa relación que existe entre el Holocausto y el nacimiento de Israel. Bueno, Kevin, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es la relación entre el Holocausto nazi e Israel? Vale, sin el Holocausto nazi es muy posible que no se hubiera llegado a crear nunca el Estado de Israel. Ya durante la Segunda Guerra Mundial se incrementó enormemente la emigración judía a Palestina para huir de las atrocidades nazis. Al terminar la guerra, los supervivientes de los campos de concentración se trasladaron en gran número también a Palestina. El incremento de la población judía, que llegó a ser de 1 millón de habitantes, obligó a crear ciudades separadas para los judíos. Fue el germen del Estado de Israel. Ajá. Y
¿Cómo veis los jóvenes, las nuevas generaciones, el motivo por el que se produjo el Holocausto y el asesinato masivo de judíos por los nazis? ¿Qué opinión os merecen? Sí, el antisemitismo tiene una larga tradición en Europa, procedente de considerar a los judíos como el pueblo que había asesinado a Jesucristo. Después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes tuvieron que pagar indemnizaciones por la guerra a los países que habían ganado, concretamente a Francia y a Inglaterra. En Alemania había pobreza y hambre. La crisis económica de los años 30 originó una sociedad destrozada. Después los nazis al principio eran un partido minoritario, usaron esta situación de crisis para reforzar su actuación contra los judíos, considerando a los judíos los culpables de la situación crisis económica. Además, Adolf Hitler escribió en su libro Mi lucha que las personas de raza aria son superiores al resto de las otras razas del mundo. Se volvió a acusar a los judíos de ser el pueblo que había asesinado a Jesucristo. Además, indicó que los judíos eran personas avariciosas que se dedicaban a robar a otros. El objetivo de Adolf Hitler era crear un Estado nazi solo con personas con rasgos arios y sin minorías judías. Gracias, gracias Paul. Kevin, perdón. Continuamos y lo hacemos en esta ocasión con Mattia De Pascale. Él es italiano y con él vamos a hablar sobre el origen del conflicto. ¿Qué tal, Mattia? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es el origen del conflicto en curso entre israelíes y palestinos? Sí, bien, el origen se remonta al final del siglo XIX, cuando Palestina está bajo del dominio del Imperio Otomano, y se funda el movimiento sionista, que tiene el fin de llevar a los judíos en su tierra prometida y poner fin a la diáspora. Un paso fundamental es en el 1917, cuando Palestina es el periodo del mandato británico en Palestina, y el ministro de Asuntos Exteriores británico, a través de la declaración de Balfour, declara que Inglaterra tiene una evaluación positiva a la formación de un hogar nacional judío en territorio palestino. Esto es fundamental porque desde aquí la situación se complica mucho, surgen fricciones, conflictos, y en 1947 las Naciones Unidas deciden dividir, a través de un plan de partición del territorio, deciden dividir el territorio palestino en dos estados separados. Pero, ¿qué pasa? Los palestinos y los países árabes rechazan este plan, y cuando el 14 de mayo de 1948 se funde el Estado de Israel, el día siguiente Egipto, Siria, Líbano, Irak y Transjordania atacan a Israel y empieza así la guerra. Ajá. ¿Y cuáles han sido los principales conflictos que se han producido? Sí, las guerras principales han sido 4. Como he dicho, la primera en 1948, la segunda en el 56, después tenemos la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. En todas las guerras ha ganado Israel. En estas guerras era Israel contra palestinos y algunos estados árabes, y siempre gana Israel a pesar de estar recién nacido. Después los palestinos empiezan una forma de resistencia llamada intifada, y el conflicto es entre Israel y Hamas. Hamas es una organización palestina cuyo objetivo es reemplazar el Estado de Israel con un Estado palestino. Esta es la situación de ahora. Los conflictos surgen cada 2 o 3 años, pero nunca hay reales periodos de paz. Se puede decir que hay escalation cada 2 o 3 años. Sí.
Y la situación de ahora es esta. Por un lado hay Hamas, está Hamas, que quiere destruir el Estado de Israel y matar a todos, pero no consigue a matar a nadie porque Israel tiene un sistema antimísil muy eficaz. Sí. Y por otro lado a Israel, que quiere derrotar y destruir a Hamas, a la organización de Hamas, sin hacer muchas víctimas civiles, pero sabemos todos qué está pasando que en no estos están días. consiguiendo. Sí. Sí, esta es la situación y la historia de los conflictos. ¿Algún plan de paz que creas que pueda ser eficaz para acabar con este conflicto definitivamente? Sí, hay muchos planes de paz. La mayoría tiene como objetivo la creación de un Estado independiente palestino. El más importante es la creación de 2 estados, que es el mismo de la resolución de las Naciones Unidas en el 48. Pero y hay otros, la creación de un Estado uninacional o de un Estado binacional. Pero nunca se pudo llegar a una paz duradera. ¿Por qué? Porque los nodos principales, que son la creación de un Estado palestino, el control de los recursos hídricos, la situación en Gaza, y, muy importante, fundamental, el estatus de Jerusalén, que recordamos es una ciudad sagrada por los cristianos, por los judíos y también por los musulmanes. Todos esos nodos nunca se resolvieron. Entonces ahora creo que estamos muy lejos de una paz y lejos también de un diálogo entre los líderes, como fue en el 2000 entre los líderes Barak y Arafat, recordamos todos en la cumbre de Camp David, porque es un conflicto de demostraciones de fuerza. Quien muestra ser más inclina a la paz o a treguas, muestra ser débil. Entonces, el único objetivo principal es destruir el enemigo, sin darse cuenta de las víctimas civiles también. Claro. Esto es lo que pasa. Muchísimas gracias, Matías. Nada. Gracias. Pues como siempre acabamos el programa con Pedro Beltrán. Él es quien dirige este despacho y además es el presidente de la Asociación Europea de Abogados, gran conocedor de la realidad israelita y palestina. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. ¿Cómo ves la situación a día de hoy? La veo con una demagogia absoluta por parte de los medios de comunicación y veo que el problema gravísimo que se está creando es la circunstancia de que en realidad ningún país apoya a Hamas. Se habla de guerra entre Israel y Palestina, eso es completamente falso. Se está produciendo una guerra entre Israel y un movimiento terrorista que se llama Hamas. Gaza es solo un trozo de Palestina y además separado geográficamente del otro por Israel. Es decir, que ni siquiera están unidos físicamente Gaza y Cisjordania, no tienen nada que ver el uno con el otro, tienen territorios separados. De hecho, al presidente de Palestina no se le escucha estos días hablar, no se escucha al presidente egipcio, no se escucha a ningún país árabe reclamar nada. ¿Cómo veo la situación? Pues que los palestinos podrían pararla en cualquier momento, o mejor dicho, los palestinos de Gaza o los terroristas de Hamas, todavía mejor dicho aún. ¿Cómo podían pararla? Dejando de lanzar misiles contra Israel, punto 1, y segundo, destruyendo los túneles. Vamos a ver, ¿aceptaríamos nosotros que un vecino nuestro nos metiera un túnel en nuestro país dentro y nos tirara bombas? ¿A que no? Reaccionaríamos con la misma virulencia o más que Israel. Israel dio autonomía a Gaza, se fueron las tropas, les dejaron completa independencia. Y lo que se dedican es a construir túneles y a tirar misiles. La reacción de Israel es totalmente justificada. ¿Si es desproporcionada? Sí, quizás sin duda lo sea, pero los palestinos lo podrían parar en cualquier momento. Y se olvida, que ya lo hemos dicho en algún otro programa, que Egipto también tiene bloqueada la frontera. Esto es esencial. No se habla más que de Israel, 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 lo malos que son los israelitas. ¿Y Egipto qué? Egipto tendría una vía de solución. Todo el tema humanitario es que Israel no ayuda. Pero vamos a ver, si Gaza tiene frontera con Egipto al sur. De hecho, Gaza era parte de Egipto. Cuando se hace la partición de Naciones Unidas en el 48, Gaza se queda como parte de Egipto. No los quieren, los egipcios no los quieren a los palestinos de Hamas, porque les ocasionan un problema, porque son fanáticos.
y la gravedad de la historia, que no se ve ni se dice, y se escuchan muchas tonterías, idioteces, algunas respetables, otras menos, es que si a Palestina le damos la independencia y lo convertimos en un estado satélite de Irán, tienen la posibilidad de tirar una bomba nuclear contra Tel Aviv, que está a solo 40 kilómetros de Gaza, y en Tel Aviv hay 2 millones de judíos. Irán tiene bombas nucleares ya, si no las tiene, a punto de tener, probablemente las tenga ya. Claro, es una situación que sería gravísima para la paz mundial. Tendría que haber una independencia de Palestina, si la hay, completamente desmilitarizada, con un control de Naciones Unidas de qué mercancías entran y salen, y en otra situación muy diferente que la que tenemos hoy. ¿Tú crees realmente que hay alguna solución al conflicto si ambas partes están enrocadas en sus posturas? Yo creo que jamás o sea, quiero decir, el que ha desencadenado si este conflicto tercero, es Hamás, no ha sido posible. Israel. Ha sido Hamás porque, insisto, se les dio la autonomía, independencia, tienen su territorio, se administran como ellos quieren. Todas las tropas israelitas se fueron, desaparecieron todos, no hay bases militares, no hay un solo judío dentro de Gaza. ¿Y ellos cómo han contestado a esa autonomía? ¿Haciendo túneles y tirando misiles? Pues desgraciadamente tienen lo que se merecen por su actuación, no puede ser de otra manera. Israel lo único que ha hecho desde el principio ha sido defenderse. La primera guerra del 48 la desencadenan los árabes, que no aceptan la partición y siguen sin aceptarla. Israel está de acuerdo con la partición. Esa sería la vía de solución. Aceptar la partición de Naciones Unidas de 1948, mantener las rayas como se hicieron allí, aunque no es fácil, hacer que Jerusalén sea la capital de Palestina y de Israel, y que Palestina, desde luego, esté con un control estricto de qué armamento entra allí para que no desencadene una tercera guerra mundial. Muy bien, pues Pedro, muchísimas gracias como siempre por recibirnos en tu casa y por esclarecernos bueno, pues todos estos detalles que de otra forma no los conocerían los telespectadores. Nos quedamos a veces un poco en la superficie. Gracias. Pues gracias a ti, Información TV, por venir a nuestro despacho. Muchas gracias. Bien, pues por hoy nos marchamos, pero volveremos en breve para ofrecerles otro programa, bueno, pues para ver cuál es la relación también entre Israel y España, Pedro. La historia de Israel y España y los sefarditas, el mismo tema con una visión histórica. Efectivamente, pues les esperamos en ese próximo programa, esperemos que hayan disfrutado de este y nos vemos pronto.